El tema a debatir son los estados hipertensivos en el embarazo. Es un... Sí, perdón. No, ahí debe estar. Hola, quiero que se presente. Tenemos la oportunidad de estar en conjunto hoy con un especialista de la Asociación de Cardiología de Santa Fe, que es muy importante trabajar en conjunto. Así que la asociación nos dio la oportunidad que uno los venga a representar. ¿Querés presentarte? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Moyano, yo soy miembro de la Asociación de Cardiología acá de Santa Fe, también de la Federación. Me pareció interesante, bueno, que nos llevó la invitación a la sociedad de poder participar en conjunto con otras sociedades, no ha pasado con otro tipo de especialidad y me parece que está bueno también ver el punto de vista de ustedes, de la parte hipertensiva que hacemos en el embarazo, porque después estas pacientes muchas veces no llegan, entonces nos pareció interesante la situación, tratar de venir, compartir y charlar un poco también de este tema. Así que bueno, agradecido la invitación y Discúlpame. Bueno, retomando un poquito, vamos a hablar un sobre, poquito más arriba del micrófono. perdón, sobre estados hipertensivos en el embarazo. Es un tema muy amplio en la obstetricia, por lo cual seguramente en esta charla vamos a hablar de un par de aristas y nos van a quedar pendientes para seguramente otro próximo encuentro. Los objetivos de esta charla es actualizar los conocimientos que tenemos sobre especialistas en cuanto al diagnóstico, la clasificación, la predicción de riesgo y el manejo clínico y seguimiento de las pacientes con estados hipertensivos, teniendo en cuenta las nuevas actualizaciones de las guías nacionales e internacionales, poder sentar las bases científicas para la realización de un protocolo de manera interinstitucional con el Hospital Cuyen en conjunto, con el objetivo de estandarizar un poco el manejo de estas pacientes y optimizar los resultados maternos perinatales. Y fomentar la discusión y el consenso con los aquí presentes para poder lograr este protocolo provincial unificado. Como todos los presentes sabemos, los trastornos hipertensivos son frecuentes, complican de manera frecuente los embarazos, tienen una prevalencia aproximadamente de un 5 a un 10% a nivel mundial. La preeclampsia específicamente, que es una de las variantes clínicas que se encuentran en los estados hipertensivos, tiene una prevalencia de un 2 a un 8%, y los datos epidemiológicos de la nación argentina establecen que afectan aproximadamente al 4.4% de las pacientes. Suelen ser la primera causa de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, tanto en el embarazo como en el puerperio, y son el responsable de un 10 a un 20% de la mortalidad materna a nivel mundial. Y en el último año se publicó una guía en la provincia de Buenos Aires en la que establece que en el año 2023 los estados hipertensivos constituyeron la principal causa de mortalidad materna, representando un 19% del total de las mismas. Además, los estados hipertensivos son responsables de un 15% de los partos prematuros y son un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares a futuro. En esta diapositiva lo que quise plasmar es la definición de hipertensión en el embarazo, teniendo en cuenta las diferentes guías internacionales y nacionales con mayor relevancia clínica, como ACOG, Clinic Barcelona, CEGO, el Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Cardiología. Todas las guías utilizan el mismo umbral de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, para el diagnóstico. Mayor o igual a 140 de presión sistólica y mayor o igual a 90 de presión diastólica, en dos oportunidades y en dos mediciones. Lo que va a variar es, teniendo en cuenta las diferentes guías, es el tiempo horario que nosotros esperamos para la toma de estas dos mediciones. Guías como ACOG, como CEGO y como la Sociedad Argentina de Cardiología utilizan un tiempo horario de 4 horas en el que tenemos que realizar las mediciones, y otras guías como el Clinic Barcelona y el Ministerio de Salud de la Nación utilizan 6 horas. Además, otro dato importante es que ACOG y el Ministerio de Salud, además de utilizar este tiempo de espera para la realización de las dos mediciones de tensión arterial, utiliza o incorpora en su definición el transcurso de una semana. Y otro dato que quise dejar plasmado es el umbral de presión arterial que utilizamos para definir como crisis hipertensivas, que todas las guías utilizan el mismo, que es mayor o igual a 160 de presión arterial sistólica y mayor o igual a 110 de presión diastólica. También la diferencia es si esperamos en una segunda toma o si el diagnóstico se hace en una única medición. Nosotros, desde el Hospital Iturraspe, a nuestras pacientes la diagnosticamos con los criterios que utiliza ACOG, es decir, dos mediciones
por encima de 140 y o 90 de presión diastólica separadas de al menos 4 horas o en el transcurso de una semana. Y para el diagnóstico de crisis hipertensivas utilizamos una sola medición mayor o igual a 160-110. También es importante evaluar la clasificación de los estados hipertensivos. Como todos sabemos, estos estados tienen diferentes variaciones clínicas y vamos a hablar un poco en esta diapositiva de las diferencias de las clasificaciones en realidad. ¿Sí? Tenemos cuadros más leves como la hipertensión gestacional o cuadros más severos como preeclampsia, síndrome de HELP o eclampsia. En esta diapositiva solamente puse hipertensión gestacional y preeclampsia porque fueron los criterios o las variantes clínicas de los estados hipertensivos que han tenido variaciones en su definición. En cuanto a la hipertensión gestacional, todos sabemos que se diagnostica a aquella paciente que tiene su primer registro de tensión arterial elevado después de la semana 20 de gestación en ausencia de alteración de órgano blanco o proteinuria. Y también aquella paciente que después retorna a sus valores normales de presión arterial dentro de las 12 semanas postparto. Lo que en las últimas guías cambió es que antes habitualmente se hablaba de hipertensión gestacional leve o hipertensión gestacional severa, y las nuevas guías no hacen esta distinción, sino que directamente se clasifica como hipertensión gestacional, y el seguimiento y el manejo es único. En el caso de preeclampsia, que quizás es el diagnóstico que más ha cambiado a lo largo del tiempo, todos sabemos que es un trastorno multisistémico que se presenta en la embarazada, generalmente después de la semana 20 de gestación, asociado, o sea, que asocia hipertensión con algunos de los siguientes criterios, que es proteinuria, disfunción de órgano blanco o disfunción úteroplacentaria. Pero no siempre fue así este diagnóstico. Bueno, ahí no salió. No siempre fue así este diagnóstico. Acá hay una línea de tiempo en la que podemos ver cómo fueron cambiando los criterios diagnósticos para la preeclampsia. Hasta los principios del 2000 se utilizaba una tríada clásica que era la presencia de hipertensión asociada a proteinuria y edema materno, donde la proteinuria tenía un rol importante y era clave y era un criterio obligatorio para el diagnóstico. En el 2000 hay una guía de ACOG en el que retira el criterio de edema materno como diagnóstico de la preeclampsia. No es hasta el año 2013 con una guía de ACOG y después respaldada por las siguientes guías internacionales como FIGO, NICE y la Sociedad Internacional de Estudio del Embarazo y la Hipertensión, en el que empiezan a hablar sobre la preeclampsia como una enfermedad multisistémica y sacan a la proteinuria como un criterio obligatorio para el diagnóstico. En las guías actuales, después del 2020, se consolida este consenso de utilizar a la disfunción de órgano blanco como parte del criterio de preeclampsia, no utilizar de manera exclusiva la proteinuria, o sea, puede estar o no, y además en las últimas guías es cuando empieza a tener relevancia la utilidad o la utilización de los biomarcadores para el diagnóstico de preeclampsia, que después vamos a hablar. Las siguientes clasificaciones no han cambiado a lo largo del tiempo. Ya todos sabemos lo que es cómo diagnosticar una hipertensa crónica, que es aquella paciente que tiene el diagnóstico de hipertensión antes del embarazo o que se realiza el diagnóstico en el embarazo hasta la semana 20, o aquellas pacientes que persisten con cifras tensionales elevadas en el posparto después de las 12 semanas del mismo. La preeclampsia sobreimpuesta es aquel cuadro que se diagnostica en una paciente que ya tiene el diagnóstico de hipertensión crónica y que puede presentar ciertos criterios como una proteinuria positiva, si anteriormente teníamos una proteinuria negativa, un empeoramiento de la proteinuria en caso de que esta ya era positiva, o un empeoramiento de las cifras tensionales o disfunción de órgano blanco. En cuanto a eclampsia y síndrome de HELP, que suelen ser los cuadros más severos de hipertensión, tampoco hubo cambios. La eclampsia se diagnostica como aquel cuadro clínico que se presenta con convulsiones tónico-clónicas antes, durante o después del parto, sin tener otro diagnóstico mayor, más fuerte, digamos, como una paciente que tiene el antecedente de epilepsia. Y el síndrome de HELP también es una forma grave de preeclampsia, que generalmente el diagnóstico se hace con parámetros analíticos, como alteraciones de las enzimas hepáticas, la presencia de hemólisis y plaquetopenia. Estos no hubo cambios. Otro cambio que hubo en las guías sobre preeclampsia es que nosotros anteriormente clasificábamos a la preeclampsia como leve o severa. Las nuevas guías no hablan de leve o severa, sino que directamente dividen a la preeclampsia con criterios de severidad o sin criterios de severidad. Y el objetivo es erradicar la falsa creencia de que el diagnóstico de preeclampsia puede ser leve, ¿sí? Una paciente que ya tiene el diagnóstico de preeclampsia tiene una complicación severa del embarazo. Estos criterios de severidad, todas las guías coinciden en que son los mismos: hipertensión severa o hipertensión
refractaria a la medicación, que se considera refractaria cuando no podemos lograr los objetivos tensionales deseados, dependiendo de la patología que tengamos, con tres fármacos a dosis intermedia, o 2 fármacos a dosis máxima, la presencia de síntomas neurológicos persistentes como cefalea, estupor, alteraciones visuales, la presencia de síntomas hepáticos como dolor en epigastrio y dolor en flanco derecho, asociado a náuseas, vómitos o alteración del hepatograma y alteraciones hematológicas. También consideran como criterios de severidad las alteraciones del crecimiento fetal o la vitalidad fetal. Uno de quizás los parámetros que más se fueron actualizando en el último tiempo fue la utilización de los biomarcadores para la preeclampsia y su uso clínico. Los biomarcadores habitualmente son proteínas que se secretan en la placenta materna de manera habitual. ¿Sí? Bueno, no se ve. Hay varios biomarcadores, pero los que utilizan las diferentes guías y los diferentes estudios son dos, que es la tirosinquinasa tipo 1 y el factor de crecimiento placentario. Estos factores se secretan habitualmente en la placenta. Lo que pasa en la preeclampsia es que hay un desbalance en el valor de cada secreción de estos factores. Hay un aumento de los factores angiogénicos y un aumento y una disminución de los factores angiogénicos, es decir, aumenta el factor de la tirosinquinasa tipo 1 y disminuye el factor de crecimiento placentario. Este desbalance, bueno, este desbalance es lo que utilizaron los diferentes estudios y las diferentes guías para analizar un ratio, que es el ratio de los biomarcadores. Este ratio de los biomarcadores tiene diferentes utilidades, que ahora vamos a ver para qué lo utilizan las diferentes guías y después qué estudios avalan la utilización de los mismos. ¿Para qué lo podemos utilizar? Para descartar preeclampsia, ¿sí? Hay diferentes puntos de corte de este ratio que es menos de 38, de 38 a 85, de 38 a 110, mayor a 110 o niveles más elevados. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar este ratio para descartar preeclampsia? En una paciente que ya puede tener un síndrome hipertensivo, pero que no tiene otro criterio para el diagnóstico de preeclampsia, o una paciente que nos consulta en la guardia con síntomas sugestivos de eclamptismo, pero que no tiene hipertensión, que no tiene proteinuria, ahí sería de utilidad, si está disponible, la utilidad de estos biomarcadores. Si mira, menos de 38, tiene un valor predictivo negativo muy alto, mayor al 99%, es decir, que esta paciente puedo estar casi seguro que no me va a desarrollar preeclampsia dentro de la semana siguiente a la realización del biomarcador. ¿Cuál es otra utilidad que tenemos? Identificar pacientes con preeclampsia, porque es en realidad para lo que yo lo realicé. Si tengo un valor mayor a 85 en pacientes menos de 34 semanas o mayor a 110 en pacientes de más de 34 semanas, yo a estos pacientes les puedo realizar el diagnóstico de preeclampsia. ¿Y para qué me sirve? Para saber que estas pacientes se van a beneficiar con una internación y con un control más estricto y muy probablemente estas pacientes necesitemos finalizar el embarazo dentro de las próximas 48 horas. O sea, son pacientes que, en caso de corresponder, las vamos a tener que internar, madurar. Bien. Otra de las utilidades es identificar a pacientes de alto riesgo de tener preeclampsia, es decir, las pacientes que los valores no son normales, es decir, no son menos de 34, pero que tampoco son patológicos para realizar el diagnóstico. En estos casos nos puede servir este valor para identificar a estas pacientes con mayor riesgo de progresar a preeclampsia. ¿Y para qué nos sirve? Para, obviamente, pacientes que quizás no requieren internación, pero sí van a requerir un seguimiento obstétrico más estricto. Y son pacientes que tenemos que citar de manera más seguida, quizás de manera semanal. Lo que dicen las guías es que a estas pacientes se les sigue pidiendo el ratio. Y también otra de las utilidades es identificar la paciente con posibilidad de severidad inminente. Es decir, hay otros puntos de cortes más elevados, mayor a 200 en pacientes de menos de 34 semanas o mayor a 650 en pacientes mayores a 34 semanas, que en el caso de obtener estos valores podemos predecir que esta paciente va a tener un evento adverso materno o obstétrico severo, quizá inminente. O sea, pacientes que se tienen que internar en el caso de requerirlo, madurar y finalizar el embarazo. Ahora, ¿sí? ¿Qué estudios nos avalan la utilización de estos biomarcadores? Hay dos estudios, uno realizado en Europa en el año 2016, que utilizó como objetivo de estudio 1.050 pacientes. Los criterios de inclusión eran embarazos únicos en una edad gestacional de 20 a 36 semanas con sospecha clínica de preeclampsia. Estas pacientes no necesariamente estaban internadas, eran pacientes que podían consultar en el consultorio. El punto de corte del ratio fue 38.
No se habla en este estudio de otros puntos de corte, como hablé anteriormente. Y el objetivo de este estudio era evaluar descartar preeclampsia. El resultado fue que se puede descartar preeclampsia con confianza, es decir, con un valor predictivo negativo mayor al 99%. Pero tienen un valor predictivo positivo, es decir, me va a detectar la paciente con preeclampsia bajo, es decir, menor al 37%. El otro estudio realizado en Estados Unidos en el 2023 utilizó como objetivo de estudio 1.014 pacientes. En este caso eran mujeres hospitalizadas, por lo cual se considera que al estar hospitalizadas tenían otros factores de riesgo ya asociados. Pacientes mayores de 18 años con gestaciones únicas, con una edad gestacional entre 24 y 36, también con sospecha de preeclampsia. El punto de corte del ratio no era de 38, sino que era de 40. Y el valor predictivo negativo siguió siendo alto, es decir, mayor a un 90%, con un valor predictivo positivo más alto que el estudio anterior, de un 65%. Entonces los estadounidenses se plantearon por qué este valor predictivo era más alto, si era porque el punto de corte había subido, y en realidad se llegó a la conclusión de que en el prognosis de Europa el tiempo de duración por el que se volvía a estudiar a la paciente era de 4 semanas, y en el estudio estadounidense se volvía a estudiar a la paciente con el ratio nuevamente a las 2 semanas. Ambos estudios llegaron a la conclusión de que se puede descartar de manera certera el diagnóstico de preeclampsia, pero ninguno de los otros de estos estudios habla sobre tomar una conducta en un cuadro obstétrico. Este es otro estudio que se publicó también a nivel en Estados Unidos, en donde el resultado sigue siendo el mismo, ¿sí? Tenemos un valor predictivo negativo alto de los biomarcadores, es decir, nos sirve para descartar preeclampsia en pacientes que tenemos algún tipo de duda, tenemos sospecha clínica, pero no tenemos los criterios completos, pero no habla de seguimiento ni de toma de conducta. Sí establece que se puede realizar para predecir riesgo, pero no para tomar conducta. Este es otro estudio que se realizó en Europa en el año 2015. En este estudio sí se ponen los puntos de corte que dije anteriormente, mayor a 38, de 38 a 85, menor a 38, perdón, o valores por encima de 110, ¿sí? En este estudio sí se habla de tomar conducta dependiendo del valor del ratio que obtengamos. Es un consenso de expertos. Sí. Bien. Y en esta diapositiva quise dejar plasmado las diferentes sociedades y si lo utilizan de manera rutinaria o protocolarizada a los biomarcadores. Como vemos, ACOG no lo recomienda ni para predecir preeclampsia, ni para diagnóstico, pronóstico o seguimiento, pero sí lo aconseja o lo recomienda en casos seleccionados para descartar preeclampsia por su valor predictivo negativo alto. Otras sociedades, como el Clinic Barcelona, lo utiliza como parte de protocolo en todos sus estadios. Lo utiliza para predecir riesgo, para descartar preeclampsia, para diagnosticar y para tomar conducta. Las otras guías tienen recomendaciones de expertos, en determinadas pacientes se recomienda, pero no lo utilizan de manera como protocolo en su sociedad. Bueno, no sé si quieren decir algo. Sí, lo recomiendan como recomendación de experto, no lo utilizan como protocolo. O sea, COG no lo utiliza directamente como parte de su protocolo, SEGO tampoco. eh, te habla de que existen, te habla de que sirven para descartar preeclampsia, no te habla en estos estudios de que, o en estos protocolos en realidad, de que vos podés tomar conducta con algún valor. No sé si alguien quiere decir algo de los biomarcadores. Los dos trabajos más grandes fueron el prognosis y el praesis. El prognosis, un trabajo europeo, multicéntrico, donde había muchos hospitales incluidos, y el praesis, un trabajo americano, donde había muchos hospitales, pero de Estados Unidos nada más. El prognosis había hospitales de todo el mundo. Y en esos dos trabajos, el prognosis financiado por Laboratorio Roche, que es el laboratorio que realiza las mediciones, se llegó a un punto de corte que te dice si esa paciente en un corto plazo va a desarrollar preeclampsia o no. Es lo único que se llegó. En consenso, esos trabajos demuestran con evidencia científica eso, que a partir de este punto de corte, en el prognosis 38, el praesis 40 de valor predictivo, tiene positivo, digamos, el valor predictivo negativo es muy alto, o sea, la paciente que tiene menor de 38 tiene muy pocas probabilidades de realizar una preeclampsia dentro de 7 días, pero después de los 7 días hay que repetir la muestra. No,
El prognosis lo repitió a las 4 semanas, por eso el valor predictivo positivo le dio bajo. El Praesis lo repitió a las 2 semanas, por eso el valor predictivo positivo le dio mejor. Pero no hablan de la estratificación del consenso de expertos. El consenso de expertos lo hicieron un montón de expertos de todo el mundo, europeos la mayoría, hicieron toda esa estratificación de valores de menos de 38, 38, 85, 85, 110, mayor a 110. Y es bastante confuso, por lo menos en lo que yo leí, es bastante confuso porque no puedes deshacerte de lo que es la clínica de la paciente, de todos los otros, y bajo ningún punto de vista recomiendan toma de conducta con toda esa estratificación. El único que toma conducta con la estratificación es el clínico. Es el único que se juega. Sí. El Sí, clínico sí, me pero resuena. el RCI forma parte de toda la disfunción placentaria que vos analizás cuando tenés una paciente complicada. Entonces, no es, digamos, es una herramienta más pero no es diagnóstico tampoco, es de pronóstico. Que algunas guías se basan en eso, como hacer un diagnóstico, pero en realidad no es diagnóstico. Es un pronóstico, le está diciendo que es una paciente de alto riesgo. O sea, termina siendo un screening, pero no diagnóstico. ¿Me explico? No quieren decir nada. No sé si quieren decir algo. Aportar los de Cuye, que sé que están haciendo ahora ellos. Ustedes están Sí. haciendo, empezaron a hacer. Ah, Por eso está bueno porque ustedes van a hacer una experiencia al respecto. ¿Sí? Sí, obviamente estamos acá para seguir siendo obstetras, y no tratar un valor. Esto suma, me parece que es un dato que va a sumar, sobre todo en nuestras pacientes. Por ejemplo, hoy tuvimos un caso de una paciente derivada, la típica hipertensa con sospecha de preeclampsia, obesa mórbida del interior, que con un solo registro 160 dudoso sistólica 160-100, que acá no tenía síntomas, la típica que viene con sulfato, la dejamos con sulfato, le creemos, no le creemos. En esta paciente nos dio 18. Obviamente es el segundo caso que tenemos, el de ayer fue 700. Y O ahí, sea, y ahí no importa, no importa. No importa el valor, la paciente Cuando tienen de dudas. ayer era una preeclampsia grave, súper retardo de crecimiento, 9 gramos de proteína. No nos olvidemos el contexto, claro. Yo creo que va a servir para no hospitalizar, mandarlas al interior a lo mejor con la tranquilidad de que a la semana más del 90% no va a ser un desprendimiento, tal vez. Sí. Toma. Perdón. Ese quizás es el limitante. Sirve cuando es. ¿Se escucha? Sí. Bueno, sirve cuando es negativo, menos de 38. Sirve cuando es positivo, para vigilancia, más de 85 y 110. Y por supuesto que sirve, lo demuestra el Clinic, cuando es más de 655 y para tomar conducta. Y ahí sí. El Clinic, de hecho, lo utiliza. Sí, sí. Ahora después voy a hablar, pero en las pacientes con diagnóstico de preeclampsia leve, de preeclampsia sin criterios de gravedad, perdón, lo utiliza a partir de las 34 semanas. En el caso de que le dé positivo, es una paciente que, de considerarlo, hay que madurarla y lo finalizan el embarazo y no esperan las 37 semanas. A pesar de que sea preeclampsia sin criterios de gravedad. Lo utilizan como un criterio de gravedad si te da positivo. No. Es que Bernardo Clinic en RCIU, salgo del tema, en RCIU con umbilical, estadio 1, con umbilical, arriba del P95, con 6,55 del valor, los terminan las 34 semanas. ¿Sí? O sea, le dan valor, ¿eh? Es que el Clinic le da valor a Claro, todos los claro. escalones, ¿sí? Sí, sí. Por encima de 650 o por encima de 200, dependiendo de la edad gestacional, ellos toman conducta. Sí, sí. Pero toman conducta porque es parte de un protocolo que siguen en estudio o porque ya resolvieron de que eso es definitivo. No, ellos lo resolvieron y es parte de su protocolo. ¿Hay parte del protocolo? Sí, no. Está- Sí, parte de su protocolo. Ah, de trabajo, no de investigación. No. Y en el CUSH, en el caso de la paciente que les dio por encima de 650, Se terminó. finalizó. 32 semanas 4.
Ya estaba madurado, ya estaba madurado. Bien. Ya con eso no te puedes arriesgar a no interrumpir. Vino madurado el iturraspe. ¿Eh? Vino madurado el iturraspe. ¿Era nuestro? ¿Era nuestro? Vamos a tener esos temas porque este bebé tenía un peso de 1,5 kg, tal vez nuestra neo nos dice que él no está en condiciones de recibirlo. No es como para tomar una conducta así. Estaba madurado desde el sábado. No, no lo mandaron, no lo mandamos. Estaba madurado y es como que 33, este tenía 33,4, 32,4. Se los mandamos nosotros, dice. Esa estuvo ahí, sin madurar y faltaba completar maduración. Esperaron Es muy igual con la pronto, maduración tendremos que hacer completa. nuestra casuística. La tenía ya Yo completa. creo que va a sumar para lo que decíamos, el valor predictivo negativo y bueno, iremos viendo. Bien. Es que, sí. Sí, Perdón. pero esto es, hace 20 No. días, 15 días trajeron el aparato, Acá cierra. porque traen otros Porque marcadores, el la idea de Papa, que debatamos entre nosotros qué es lo... tu beta free. El primer trimestre. Es nuestro objetivo. Un poco, bueno. Creo que discutir la utilidad por ahí no sé si es como el objetivo, porque hay bibliografía que lo prueba el uso y por eso digo, pero no tal cual, digo, no discutir la utilidad, sino que, y obviamente nunca descontextualizar a la paciente. Una siempre evalúa a la paciente con un todo, y creo que es una herramienta más, que si está disponible, es espectacular, digamos. O sea, eso. Si la tenemos y la podemos usar, Eso quiero que diga, tengo que repetir eso. Liliana, que en este momento debe estar en online, que es la jefa del laboratorio, no tiene problemas de que ustedes manden las pacientes ambulatorias. No es necesario, no es un criterio de internación que dé positivo, ¿viste? Se puede manejar, obvio, depende El valor. la cifra, pero puede manejarse por ambulatorio, dar negativo y pueden ustedes menos de 32 semanas o hasta por alto riesgo también. Pasa que esto salió ayer, es muy, muy fresco. Sí. No, hay que hablar con los chicos del CEMAFE que hacen consultorio de alto riesgo. De todas maneras, bueno, yo llegué, pero hablaron del resto de la... Vamos a seguir porque no nos vamos más. No es. No, yo creo que el objetivo de esto era tratar de consensuar con Hospital Cuye alguna estrategia similar para los casos hipertensivos. Esto yo creo que está para evaluar un poco más adelante como marcadores, digamos, nada más. Porque si no nos va a llevar mucho tiempo, no vamos a concluir nada, nosotros no estamos haciendo, y para ver con los otros marcadores estandarizados, más que nada la estrategia de finalización sería y seguimiento, creo. Bien. Sí, esto es lo que sigue ahora. Una vez que llegamos al diagnóstico de los diferentes estados hipertensivos, tenemos que evaluar el seguimiento y la finalización, ¿sí? Vamos a dividirlo según el cuadro clínico, en este caso hipertensión gestacional. Vamos a evaluar, las pacientes con hipertensión gestacional no requieren la mayoría de las veces internación, excepto casos especiales que la paciente no pueda acceder a la medicación, no pueda acceder a los controles obstétricos, sino habitualmente no son pacientes que se internan. La frecuencia de la medición de la tensión arterial suele ser recomendada por todas las guías, que ahí está, pero no se ve arriba el color. Suelen ser automediciones en su domicilio o automediciones en el centro de salud, desde lo ideal, de 2 a 3 veces por semana, con un control ambulatorio
cada una semana o cada 2 semanas. Esto depende de la edad gestacional de la paciente. Obviamente, en edades gestacionales más tempranas quizás se pueden hacer seguimientos cada 2 semanas y en pacientes ya cercanas al término es correcto empezar a hacer un control obstétrico una vez a la semana. El objetivo de la presión arterial tampoco varía en las diferentes guías, establece que debe ser entre 130 y 145 y 80 y 85 de diastólica. El monitoreo de laboratorio cada 2 semanas, siempre y cuando no haya alteraciones. Un monitoreo fetal se recomienda a partir de la semana 36 en hipertensión gestacional y la ecografía para valorar crecimiento fetal y Doppler fetal cada 2 o 4 semanas. Obviamente, si hay alguna alteración, se reestadifica la paciente y el seguimiento se va a seguir según la alteración que encontremos en el Doppler. En cuanto al momento del parto, en hipertensión gestacional, las guías establecen una variable de 37 semanas, 39,6, según la condición obstétrica de la paciente. Es bastante amplio. ¿Sí? Bien. Y en cuanto al manejo farmacológico, o sea, cuándo comenzar a tratar a las pacientes, todas las guías, en realidad, bueno, el Clinic, ACOG, hacen referencia a comenzar a tratar a las pacientes que tienen cifras persistentemente elevadas. Pacientes, por ejemplo, que vienen a la consulta con un 140-90, a la consulta siguiente sigue teniendo 140-90, son pacientes que se van a ver beneficiadas con un tratamiento antihipertensivo vía oral. Después tenemos guías como CEGO, por ejemplo, que hablan de tratar a las pacientes cuando tienen niveles de tensión arterial por encima de 150-100. En el caso del seguimiento en el embarazo en pacientes con preeclampsia, dijimos que lo íbamos a dividir en sin criterios de gravedad o con criterios de gravedad. Las pacientes que tienen el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de gravedad tampoco es necesario que cursen con internación, ¿sí? Siempre y cuando garantizando que esta paciente pueda tener acceso a los controles y a la medicación. Si logramos una buena terapia antihipertensiva y un buen control obstétrico, no es necesario que esa paciente se interne. En cuanto a la valoración de la presión arterial, se recomienda, en el caso de estar internada, bueno, cada 2 a 3 veces por día, según los controles habituales de la presión arterial en las pacientes hospitalizadas, y en el caso de pacientes que se externan, o sea, que de manera ambulatoria, un control diario, ¿sí? Y el control obstétrico específico cada 2 semanas. El objetivo de la presión arterial en preeclampsia se divide en si tenemos comorbilidades asociadas o sin comorbilidades. Sin comorbilidades podemos ser un poco menos estrictos y tener controles de presión de entre 130, 155, 80, 105 de diastólica. En el caso de comorbilidades, como diabetes, enfermedades renales, se considera que necesitamos controles obstétricos un poco más estrictos, una tensión arterial sistólica 130, 145 y una presión arterial diastólica de 80, 95. El monitoreo de laboratorio cada 1 o 2 semanas, ¿sí? Siempre y cuando no esté alterado. El monitoreo fetal, hacer una ecografía con valoración de crecimiento cada 2 semanas y Doppler al momento del diagnóstico. También las guías son bastante, no hace referencia a, dependiendo de la edad gestacional del diagnóstico de la preeclampsia. Si realizamos el diagnóstico de una preeclampsia muy temprana, quizás a esa paciente no es necesario realizarle Doppler en ese momento y sí citarla luego. Si no hay alteraciones, deberíamos repetirlo de manera cada 15 días y si hay alguna alteración, obviamente el criterio de la valoración ecográfica con Doppler va a estar guiado por la alteración que encontramos a nivel del Doppler. La finalización del embarazo en los estados hipertensivos en preeclampsia, todas las guías hablan de finalizar el embarazo a las 37 semanas, ¿sí? No se van a ver beneficiados ni la madre y tampoco vamos a encontrar mayores desenlaces adversos a nivel fetal finalizando el embarazo antes o después. El Clinic de Barcelona en las pacientes con preeclampsia sin criterio de gravedad utiliza este ratio de los biomarcadores en estas pacientes para evaluar si esperamos hasta las 37 semanas o si las pacientes se va a ver beneficiadas finalizando el embarazo antes. Si nos da un valor por encima de 110, generalmente, y tenemos un embarazo de menos de 34 semanas, se madura esta paciente y se finaliza. Y en el caso de que nos dé menos de 110, el Clinic lo que hace es evalúa a estas pacientes de manera semanal hasta llegar a las 37 semanas. Bien. Bueno, en el caso de preeclampsia con criterios de gravedad, esto creo que más o menos todos realizamos el mismo protocolo. La paciente necesita internación, se coloca la maduración pulmonar en caso de la edad gestacional.
se coloca el sulfato de magnesio con el objetivo de prevenir las convulsiones, se realiza la terapia antihipertensiva endovenosa para el control de la presión arterial, se realiza un laboratorio y se hace una ecografía obstétrica con Doppler fetal. El control de la tensión arterial hasta estabilizar el cuadro se realiza cada 15 minutos. Después las guías establecen que es un control horario, generalmente no sé, creo que nadie realiza un control horario de la presión arterial, sino que es más bien 3 veces al día habitualmente. El objetivo de la presión arterial es de 140 a 155 de tensión arterial sistólica y 90 a 105 de tensión arterial diastólica. El laboratorio se hace de manera, o se recomienda hacer de manera semanal, excepto que haya alguna alteración, y ahí se debe individualizar dependiendo de la alteración que tiene la paciente. En cuanto a la ecografía obstétrica con Doppler, se debe hacer, como dijimos, al momento del diagnóstico, y después debería realizarse 2 ecografías por semana. Eso es lo que dicen las guías. Generalmente nosotros tampoco realizamos 2 ecografías para valorar el crecimiento o Doppler fetal 2 veces a la semana. En cuanto a la finalización, lo dividimos en si tenemos una gestación de menos de 34 semanas o más de 34 semanas. Más de 34 semanas se finaliza el embarazo previo a estabilización materna, y menos de 34 semanas, conducta expectante si la paciente está estable, previa maduración pulmonar, y si tenemos alguna inestabilidad materna o fetal o un deterioro de la salud materna, se finaliza el embarazo. Nunca la maduración pulmonar tiene que ser un limitante para finalizar el embarazo en el caso de que haya deterioro materno. Bien. Y en el caso de hipertensión arterial crónica, los objetivos de presión arterial suelen ser 140-90, 135-85, bastante similares en todas las guías. Hay estudios que hablan de que las pacientes se van a ver beneficiadas con controles más estrictos de la presión arterial. La frecuencia de las consultas suele ser menores a las pacientes con hipertensión gestacional, porque la paciente con hipertensión crónica, con buen control de su tensión arterial, suele progresar en menor medida a preeclampsia que las pacientes con hipertensión gestacional. Generalmente la frecuencia de los controles suele ser cada 15 días o en algunos casos de manera mensual. La proteinuria sí la aconsejan realizar una vez al mes, el monitoreo del laboratorio en el momento de la consulta o cada 15 días o una vez al mes. El monitoreo fetal generalmente también se realiza cada 4 semanas. El Doppler fetal en las hipertensas crónicas se aconseja realizar en la semana 28, en la semana 32 y en la semana 36. Todas las guías hablan de las mismas edades gestacionales. Sí, el Clinic también hace una aclaración que en pacientes que tienen hipertensión crónica asociada a otras comorbilidades como diabetes, enfermedad renal, podrían verse beneficiadas realizando un Doppler antes de la semana 28. El monitoreo fetal con un NST se debería realizar en pacientes por encima de las 32 semanas, de 32 a 34 semanas, y el momento del parto, al igual que en la hipertensión gestacional, considerar finalizarlo entre la semana 37 y 39,6. También es muy amplio, siempre y cuando tengamos una paciente con buen control de su tensión arterial. Y finalizamos. No quisimos hablar de tratamiento hipertensivo en este momento, ¿sí? Bueno, podés preguntarnos. ¿Ustedes manejan cuántos hipotensores? ¿Qué usamos? Navetalol y amlodipina. Eso. Sí. Escuchen un minuto. La gente que está del otro lado nos está reclamando que quiere escuchar las preguntas que hacemos acá, así que vamos a tratar de manejarnos levantando la manito y usando el micrófono, porque eso es lo que nos reclama. Generalmente, sí, eso. los 3 fármacos antihipertensivos vía oral de elección. Sí. ¿Ustedes qué fármacos hipotensores manejan? Nosotros generalmente, de primera elección, utilizamos siempre el Abetalol, excepto que la paciente llegue con alguna otra medicación y continúe con la misma. Y después tenemos otros fármacos antihipertensivos, que es la amlodipina, ¿sí? Y la alfa-metildopa. Anteriormente, dentro de los fármacos antihipertensivos que estaban indicados, era la nifedipina y no se hablaba de la amlodipina. Nuevas guías, tanto de la Sociedad Argentina de Cardiología y del resto de las sociedades argentinas, empiezan a utilizar a la amlodipina como un buen fármaco antihipertensivo, teniendo en cuenta que no contamos con la nifedipina. Contamos con la nifedipina. Nosotros no. Yo hoy hablé con la farmacia, se puede licitar, tal vez tengan el mismo mecanismo los 2 hospitales, por eso les tiro el dato. Nifedipina retard, se pueden conseguir, están dentro del, me sale Vademecum, pero no se llama. Sí, se llama Vademecum
al acceso de farmacia, el de la provincia. ¿Usted amlodipina, se Nosotros tuvieron amlodipina, y pacientes de con hecho, amlodipina? sí, y de hecho tenemos buena experiencia, No quieren nifedipina. Bien. pero de hecho la Sociedad Argentina de Cardiología tiene un estudio en el que avala la utilización de No, yo amlodipina ya sé que amlodipina reemplazo de la funciona, pero nifedipina. nosotros no la usamos. Nosotros generalmente, y cuando tienen hipertensión refractaria, Pero no. y si tienen pacientes que tienen hipertensión refractaria, ¿cómo usan la betalol y qué más? ¿Y? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con respecto a lo que ella decía de las sociedades de cardiología, ahora recientemente en el último congreso de la SAJA, a fines de abril, presentaron el nuevo consenso que salió de la FAC, la SAC y la SAJA en conjunto de hipertensión, y hace hincapié a esto que dice ella, el tema de la amlodipina como antihipertensivo, más que nada porque en muchos centros la dificultad de conseguir nifedipina se veía, entonces la amlodipina hay mayor disponibilidad, hay muchos laboratorios que lo tienen. Y es más, actualmente se recomienda junto como primera línea con la betalol y la alfa-metildopa. Así que, o sea, más que nada ahora, cuando salga el próximo consenso, creo que después de mitad de año va a salir, en la parte cuando haya impresión de embarazo, lo van a ver que ya está la amlodipina comparado con otros consensos que antes no estaba. De hecho, por su vida media es más larga, nosotros solemos tener buena respuesta antihipertensiva con la amlodipina. Sí. ¿Mm? Sí. No, bueno, quería acotar que nosotros habitualmente cuando tenemos las crisis hipertensivas, que capaz ya le hacemos 7 ampollas de labetalol a la paciente. Perdón, yo soy Macarena Ramírez, soy residente de tercer año de ginecología del Hospital Iturraspe. Quería comentar lo que comentaba Lucía, que muchas veces cuando tenemos las crisis hipertensivas, que llegamos a hacer 100 ampollas de labetalol y la TA no desciende, generalmente utilizamos amlodipina vía oral y solemos tener muy buena respuesta a la terapia hipertensiva. No sé, si alguien quiere preguntar algo más. Si alguien, No, todos los estados hipertensivos de a uno, como dijiste, hipertensión crónica, sin comorbilidad, ¿qué edad termina si estamos de acuerdo, creo? Vamos a hipertensión inducida, con comorbilidad, ¿a Ahí qué me edad voy. termina? Ir viendo punto buscando por vos? punto si estamos de acuerdo. No sé qué les parece. Ir viendo uno por uno, más que nada el seguimiento, qué Sí, sé yo, si en la crónica es cada 2 o 4 semanas, el Doppler, eso creo que lo puede utilizar cada servicio como quiera. ¿Cómo? No, ver puntualmente todos los crónica estados es diaria. hipertensivos y la edad de finalización del embarazo. Estado hipertensivo por estado hipertensivo. Hipertensa crónica, siempre hablando que las pruebas de salud fetal, bien, ¿no? Estable. ¿A qué edad terminamos para ponernos de acuerdo? No sé qué opinan de ir viendo cada uno. Pero Rodrigo, qué apurado que está. Bien. Gracias, con signo de gravedad. Sí. Muy bien. HIE, hipertensión crónica 37-39-6. Preeclampsia sin signo de gravedad 37. Preeclampsia con signo de gravedad 34. 4, sí. Magnífico, todos igual. Pregunto, saco de contexto. No, así como, a ver si encontraron, nosotros no encontramos, con pacientes con HIE y disfunción placentaria, cataloga como preeclampsia. En hipertensión crónica, ¿encontraron si cataloga también como preeclampsia? Es La disfunción considerado- placentaria, porque no figuraba. Es considerado como un criterio de gravedad. Pero Digo, no tenemos figuraba. hipertensa crónica con alguna alteración en el Doppler, nosotros la catalogamos como hipertensión crónica con Bueno, preeclampsia claro, porque no figuraba en los criterios en hipertensión crónica, por eso pregunto, ¿cómo, porque está como como criterio preeclampsia de gravedad. sobreimpuesta? Sí, Claro, sí. no como preeclampsia sobreimpuesta. Sí, pero no sé por qué no me Sí, está, pasa, no me está pasa. Que funcionando. no figuraba ahí. Ahí está. Bien. Lesión de órgano blanco. Bien.
Sí, el doctor preguntó si consideramos a la disfunción uteroplacentaria como un criterio para catalogar a las pacientes hipertensas crónicas como hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta. Y la respuesta es sí, nosotros lo utilizamos en el hospital y de hecho las guías también lo utilizan como un criterio de gravedad. Y disfunción, claro. Restricción. Restri- Umbilical por arriba del disfunción P95, que sería uterina por arriba del generación de dosis, P95. restricción del crecimiento fetal y muerte fetal. No hablan las nuevas guías de oligoamnios que hablaban anteriormente. Exacto. Sí. Bien. Toma. marcar. El Doppler de las uterinas por encima del P95 como único parámetro aislado con hipertensa crónica tampoco. Es como para vigilar, pero tampoco para catalogarla de una. Sí. Es para tenerle el ojo. Es como los marcadores. Sí. Hola, hola, hola. Yo, nada, pregunto porque capaz que tenemos diferente manejo entre los dos hospitales, que es la preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica. Nosotros generalmente la finalizamos a las 37 si no tiene criterio de gravedad. O sea, ese es el tema. No sé a qué edad finalizan ustedes. Preeclampsia sobreimpuesta, finalizamos a las 34. Sí. Sí. Nosotros, la gran mayoría, le decimos acá a la titulera, que es ella, que no le ponga títulos, porque si está bien, la presión está controlada, crece y el Doppler nos da bien, la sacamos de protocolo en un Ateneo. Sale de protocolo la gran mayoría. ¿Es así o no, Flor? Finaliza. Y en Ya realidad, no ¿por qué la titulamos hacemos más, a digamos, sobreimpuesta? viste que le ¿Con algún decimos. criterio de gravedad? La gran mayoría, menos mal que nos deja un poco para un Bueno, razonamiento, si no mandamos a la esto enfermera que presentamos. diga terminó o no, porque sacamos de protocolo un montón. Doppler normal, crece P20, ¿qué te voy a sacar? No sacamos. Y otra cosa, al Doppler de las uterinas no le damos mucha bolilla nosotros como criterio de gravedad. Es algo que no nos asusta, el Doppler de uterina no nos asusta. Pero es el de menos que menos nos preocupa. El doctor Ula acá decía que no le daban tanta importancia una vez establecido el proceso hipertensivo a la arteria, a la valoración del Doppler con arteria uterina. A ver qué opinan los del Cuyo. Como, Pasa que te cataloga como preeclampsia. Cataloga Sí. como preeclampsia. Y bueno, seguimos con los otros valores. Sí. Y también, sí, bueno, pero habría que ver si cataloga con otros criterios de gravedad. Queda como preeclampsia. Es como, hay una queda guía como que dice preeclampsia. que arriba del 95 es criterio de severidad, pero la realidad es que como único, o sea, lo único que tiene la paciente es uterina alta y no nos va a condicionar. Raro que si tiene la uterina arriba del 95, al poco tiempo no nos Al tener sume el un registro sí. hipertensivo, restricción de crecimiento. O sea, en general, solo uterina. Solo como valor de las uterinas arriba del percentil 95, no, sino otros factores agregados. Quiero seguir con el tema de la polémica. Pero en las guías, a ver si salimos, no, nos matamos a piña de todo. Pero otra cosa, además de eso, que está bueno aclararlo, porque siempre surge la duda del tema de la preeclampsia impuesta, a qué edad finalizar. Otra cosa que las guías españolas lo que dicen es, para diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, el tema es eso. Vamos entonces a considerar la hipertensión severa refractaria a 3 fármacos. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, una paciente 160-110 asintomática, cosa que vemos todos los días, que vienen del centro de salud, 160-110, ¿la tomamos como preeclampsia grave o no? Baja con la betalol. ¿Nos queda el estigma de ese 160-110 o no la tomamos como preeclampsia grave? No indicarían sulfato, no indicarían maduración. También depende si la paciente estaba medicada previamente y tenía buen control, valor, y nos llega con claro. un 160, 110 y anteriormente tenía un mapa con un control normal, a veces sí esas pacientes las consideramos a ese valor como criterio de severidad. Si la paciente
no estaba medicada y nos debuta en el consultorio con un 160, 110, no tenemos una valoración previa, la verdad es que esa paciente quizás no la sulfateamos, esperamos, la controlamos en internación. Pero por un registro único que se dio, no Perdón. lo tomamos como preeclampsia grave. ¿Cómo? ¿Entendés? Que por un registro único que se dio con el antihipertensivo, no lo tomamos como preeclampsia, como criterio de severidad. Listo. Ustedes ya nos ganaron. Vengan. Dentro de los que nos... Vayan las pacientes. Hola, buenas felicitaciones primero por la presentación. Yo soy Valentina R3 del Cuyen y me gustaría plantear un ejemplo de lo que debatíamos recién de las preeclampsias sobreimpuestas a hipertensión arterial crónica. Por ejemplo, supongamos que tenemos una paciente hipertensa crónica que ya venía con proteinuria en orina. Esta proteinuria sube un poco, entonces ahí podemos decir que es una preeclampsia sobreimpuesta porque es una definición, y el resto de los parámetros están normales. Entonces, esa paciente estrictamente es una preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión arterial crónica. Es ahí cuando nosotros decidimos no finalizar a las 34 semanas. Pero no lo tienen. Ah, nosotros nos dijeron que Dicen que no sirve. nosotros nos dijeron que sí, no No se escucha nada. Poneme más. No, está perfecto.